Nuevamente aquí, Gianni, al calor de un tinto. Hoy vamos a tratar un tema que resulta ser demasiado importante para el país y va a ocurrir en este primer semestre del 2021. El 25, 26 y 27 de marzo se realizará en Colombia una sesión más del Tribunal Permanente de los Pueblos. Será la 48ª versión que se realiza en el mundo y la tercera que se realiza en el país, en Colombia. Y este tribunal, en este caso específico, va a juzgar al Estado colombiano sobre tres ejes fundamentales. Uno, genocidio político, es un concepto mucho más amplio, genocidio, concepto más ampliado. Crímenes contra la paz, no solo centrado en lo que ha ocurrido después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, sino en lo que ha sucedido de manera reiterada y permanente después de la firma de acuerdos de paz en el país. Y lo tercero será sobre impunidad, que en Colombia supera el 90% y eso ya es demasiado que decir. Eso va a ocurrir este semestre, Gianni. Y creo, Alfonso, para las personas que nos están viendo es muy importante que entiendan inicialmente el contexto histórico que cubre el tribunal. ¿Qué podríamos hablar de eso, Alfonso? Sí, Gianni. Hay que remontarse a la guerra de Vietnam. Y entender que cuando se juzgan a actores con demasiado poder, a estados, a empresas, actores que tienen la capacidad de poner condiciones en un país, en unas comunidades, en una sociedad, pues la balanza se desequilibra porque no tenemos condiciones como pueblos que hemos sufrido también opresión, tener las mismas posibilidades de defensa. Entonces la justicia termina actuando siempre a favor de los poderosos. Y esa ha sido una constante en el mundo, Gianni, en este mundo hegemónico y hegemonizante. Por eso el Tribunal Russell abre la posibilidad de realizar estos tribunales para hacer muy visible estos fenómenos que vulneran la justicia y los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Fue el primer tribunal Russell sobre el tema de Vietnam. El segundo tribunal Russell el primero se realizó en 1966, 1967. El segundo tribunal Russell se realizó en 1973 y allí se enfocó, recordemos que estábamos en las dictaduras militares en América Latina, y se enfocó sobre este tema de delitos de lesa humanidad en estos contextos. Después, Lelio Basso propone que esos tribunales se conviertan en permanentes y se sustentan sobre los derechos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, lo que conocemos como la Carta de Argel en 1976. Es más o menos un contexto y de ahí se hicieron varias versiones. Vamos en la versión número 48 haciendo juicios sobre situaciones específicas en el mundo. Y hay que indicar, Alfonso, que es muy importante lo que planteaba frente al tema de los tres tópicos, porque precisamente en Colombia hemos vivido casi que un siglo completo de impunidad, de genocidio político y también en lo que tiene que ver con crímenes en contra de la paz. Tras cada proceso de paz, curiosamente lo que viene es un exterminio de las personas que se han sometido o que deponen las armas en función de una apuesta de paz. Lo tuvimos con las guerrillas del Llano, pero si hacemos, que más o menos lo hará el tribunal, si se conoce los contextos históricos, veremos que tras cada desmovilización, que tras cada acuerdo ha venido silenciosamente caminando un genocidio de los excombatientes, pero ojo, también de las personas que hacen parte de grupos, organizaciones políticas, estudiantiles, y todo esto enmarcado en un contexto de impunidad. De ahí que esos tres tópicos puedan tener, digamos, una relación entre sí, porque la impunidad trasciende del tema de responsable y juzgamiento o de cárcel, que es como lo hemos entendido. De ahí que el proceso de paz en Colombia y las sanciones de la JEP no se entiendan muy bien, porque se ha entendido que si una persona va a la cárcel, realmente entonces se está haciendo justicia. Pero lo que no se ha podido superar en Colombia es el contexto real de juzgar a los máximos responsables, es decir, no al militar que comete la acción, también, pero sobre todo, y lo más importante, es ese militar porque estuvo en esa zona cometiendo esa acción, es decir, quién dio la orden. Y esa consigna ha sido muy, digamos, muy clara y muy potente, ha mandado un mensaje muy contundente en esa pregunta fuerte de quién dio la orden.
Preciso, si los estados y el ejercicio del derecho no tramita y no logra justicia real, pues nos corresponde a nosotros como pueblos organizados buscar las alternativas para poder hacer que emerja la realidad y sobre todo identificar esas razones estructurales, las razones últimas que llevan a que se cometan esta constante violación y vulneración de los derechos de los pueblos y los derechos humanos que en Colombia ya se ha desafortunadamente naturalizado. Gianni, hay que aclarar también que si bien es un tribunal permanente de los pueblos, de ahí no tiene un efecto directo en la justicia ordinaria. ¿Cuál sería la importancia entonces y esa claridad? Es una apuesta ética, es una apuesta histórica por la verdad. O sea, esto tiene que quedar muy claro porque cuando se menciona la palabra tribunal inmediatamente nos vamos a tribunales ordinarios. Precisamente la apuesta por esto es que salga y surja la verdad. Porque la primera víctima, creemos, de todos los procesos de genocidio, los procesos de impunidad y de los procesos de exterminio a militantes políticos, es precisamente la verdad. Nunca conocemos qué pasó. Conocemos las víctimas, las consecuencias, pero nunca conocemos tras eso cuál fue la apuesta y de quién. ¿Cuáles son, reitero, esos máximos responsables? Ahorita muy importante, Alfonso, concatenar esto con las audiencias que acaba de tener en este momento cabida en la Comisión Interamericana. Claro. Apenas acaba de decirla, o sea, el Estado colombiano nos acaba de decir que son 200 personas. Yo creo que solamente 200 son los dirigentes principales de la Unión Patriótica. En el caso solamente de la Unión Patriótica. Pero recuérdese a luchar. Tras cada organización estudiantil, tras cada organización insurgente, habían grupos políticos que tenían apuestas. Eso fue exterminado y hay un silencio rotundo. Ese caso fue audiencia hace poco, se hizo la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Curioso porque también ocurre este año. Y Gianni, hace poco se dio la noticia de la JEP anunciando una cifra escandalosa que ya las organizaciones sociales y populares lo venían anunciando, y es más de 6.400 casos de falsos positivos entre el 2002 y el 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Va emergiendo la verdad. Entonces, esos son elementos que van a ser muy importantes para este desarrollo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y este año, a finales, en noviembre, segundo semestre, se supone que se entrega el informe de la Comisión de la Verdad, que va a generar bastante qué comentar y qué decir, pero también retos para la pedagogización y para construir el mapa de llamarlo la verdad verdadera, el mapa de los actores y de las razones últimas por las cuales cometieron los crímenes. Porque, Alfonso, creemos que si no es posible conocer esos máximos responsables, juzgar a esos máximos responsables y que hayan sanciones a esos máximos responsables, y sanciones no pasa por un tema de barrotes de cárcel. Sanciones pasa porque la sociedad entienda que hubo un plan sistemático para que hayan bajas en combate y que si no se daban esas bajas, pues se tenían que dar de una u otra forma, y que se utilizaron ciudadanos, simples ciudadanos vulnerables, de todos ellos humildes, empobrecidos, para hacerlos pasar como muertos en combate insurgentes. Entonces esto ya nos pone un contexto de vulneración tremenda a los derechos humanos, que se ha llamado coloquialmente falso positivo, pero que no es más que un crimen de lesa humanidad. Y recordar que la verdad también tiene sus tires y empujes, también por los actores de poder. Y muchos de los responsables hoy siguen en escenarios de poder. Y por tanto tememos que la verdad verdadera se achiquite o se difunda de manera tan genérica que no identifiquemos cuáles empresas, cuáles personas, cuáles políticos son responsables y hoy siguen aceitando la guerra. Por eso va a ser importante este Tribunal Permanente de los Pueblos. Invitamos a todas las organizaciones sociales, invitamos a las universidades, a los centros de investigación, a que articulemos esfuerzos para hacer parte, participar, pero sobre todo divulgar lo que resulte de allí, todo ese material que se va a poner de manera pública sobre los casos. Son más o menos 80 casos, tendrá una dinámica de juicio.
y ahí vamos a tener mucho material para la difusión y la divulgación. Y en abril, más o menos terminando el primer semestre de este año, pues se emitirá un concepto final a modo de fallo para que determinará entonces, según las pruebas, según las discusiones y según los casos, cuál es la conclusión final. Y esa es clave, que nosotros también la pedagogicemos y la hagamos llegar a todos los espacios, a todas las organizaciones sociales, a todos los medios de comunicación alternativos, porque además que los medios de comunicación oficiales, si acaso, le abrirán un espacio muy pequeño para la divulgación. Invitamos entonces a las organizaciones, a los ciudadanos, organizaciones del común, estructuradas, no estructuradas, para que se interesen por la verdad. Si no conocemos la verdad, definitivamente en otra década se va a repetir, y no serán entonces nuestros hijos, nuestros nietos los que padecerán de todos estos crímenes que ya hoy conocemos y sabemos que hay responsables. Entonces, no juzgarlos implicaría repetirlos. De ahí la importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bien, invitados 25, 26, 27 de marzo. Por las redes estaremos entonces divulgando los links también de conexión para que se enteren y podamos tomar mejores decisiones.